finanzas. Pero abra su Biblia una vez más en 3 de Juan, verso 2, para que entendamos la relación, porque hoy todavía voy a seguir hablando bajo la guianza del Espíritu un poquito más acerca de espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Así que vamos a ver de qué manera esto está relacionado con prosperidad o con finanzas, porque la serie es una serie de administración financiera, es decir, vamos a hablar de finanzas, pero necesitamos verlo, y yo le dije desde el primer día, lo importante que es reconciliar el mensaje de prosperidad con la enseñanza de la gracia, juntarlas. Amén. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Para ello necesitamos entender espíritu, alma y cuerpo. Y necesitamos entender que de esa manera nosotros podemos saber qué es lo que Dios ha hecho por nosotros, pero sobre todo, dónde lo ha hecho. Y entonces, saber que desde el Espíritu, todo lo que Dios ha hecho por nosotros se tiene que manifestar afuera. Amén. Ahora, 3 de Juan, verso 2, dice lo siguiente, ¿lo tienen? Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, ¿por qué hablamos de espíritu, alma y cuerpo? Porque el apóstol Juan es muy claro diciendo que Dios desea que nosotros prosperemos en todas las áreas de nuestra vida, pero dice algo y dice, así como prospera tu alma. Y estuvimos viendo la semana pasada que en el alma está la mente, las emociones y la voluntad, es lo que siempre solemos decir y es lo que siempre solemos hablar. Mente, emociones, voluntad, pero también está la conciencia y la personalidad o el carácter. Usted ha podido ver gente que dice este es mi carácter, ¿no? Y a veces lamentablemente se excusan en decir es que yo soy así. Y eso es una realidad. Usted es como es y sabemos que el mensaje de la gracia nos ha dado la libertad de ser como somos. Amén. Eso es una de las cosas tan maravillosas que ha producido la revelación de la gracia en nosotros, y es el no tener que aparentar, el no tener que fingir, el no tener que ser algo que no soy. Yo puedo ser quien soy, pero permítame poner una añadidura aquí. La enseñanza de la gracia no es una excusa para seguir siendo como soy, porque como veremos más adelante, si yo aprendo a renovar mi mente con la palabra de Dios, eso tiene que acabar afectando mi carácter también. Es decir, la enseñanza de la gracia no es una excusa para que yo diga es que yo soy así y por lo tanto voy a seguir siendo así. Escuche, si somos así, Dios nos acepta tal y como somos. Amén. Gracias por su entusiasmo. ¿Tienen todos la garganta bien? ¿Tienen toda la voz bien? ¿Sí? ¿Quieren un caramelo? Lo podemos dividir entre todos para suavizar. La enseñanza de la gracia me dice y me enseña que Dios me acepta tal y como soy. Algo que veremos el domingo, pero que permítame compartirlo también hoy, es creo firmemente que estamos predicando el único evangelio que existe. Creo firmemente que le estamos dando a la gente las noticias que necesitan conocer, que necesitan oír, que necesitan escuchar. Y ese evangelio es el que nos dice que Dios, usted y yo hemos sido aceptados y justificados en Cristo sin que Él haya demandado nada de nosotros. Usted necesita entender que Dios no demanda algo de usted para salvarle. ¿Sí? Porque Dios le salvó antes de que nosotros pudiéramos hacer algo para Él. Y eso usted necesita tenerlo claro. Porque a veces la gente dice, bueno, pero el evangelio es dar tu vida para Dios. No, el evangelio es Jesús dando su vida por mí. El evangelio no es Kenneth dando su vida para Dios. Eso es un resultado de cuando yo entiendo lo que Dios ha hecho por mí. Eso es un resultado. Por eso usted el domingo, en la primera parte de la predicación, usted escuchó lo bueno que es Dios. ¿Sí o no? Yo he hecho mis deberes, ya se lo digo ahora. Usted escuchó la bondad de Dios. Se le predicó lo bueno que es Dios. ¿Para qué? Para que luego usted pueda confiar en Él. El tema es la confianza en Dios, pero primero se me tiene que revelar lo que Dios ha hecho por mí. Porque el tema es confiar en lo que Dios ha hecho por mí. Escuche, Dios le salvó antes de que usted pudiera congregarse en una
Y no es malo congregarse. Pero Dios no me salvó para que me congregue. Dios me salvó porque me ama. Y yo estaba perdido y Él decidió salvarme. Y congregarme es un resultado de entender lo bueno que Dios ha sido conmigo. Amén. Entonces creo firmemente que estamos predicando el Evangelio que la gente necesita escuchar, que es el único Evangelio. Y cualquier otra cosa es una perversión del Evangelio. Jamás las buenas nuevas de Jesucristo están condicionadas a algo que la persona pueda hacer. Jamás. Porque Dios lo hizo sin que nosotros estuviéramos ahí. Por lo tanto, no puede estar condicionado. Mi salvación no puede estar condicionada a algo que yo haga porque yo no estaba. Dios no me está diciendo, yo te salvo si tú me sirves. No, porque ya me salvó. Jesús ya salvó a toda la humanidad. Otra cosa es que la gente quiera aceptarlo o no, pero Él ha salvado a todos. La salvación está disponible absolutamente para todos. No hay excepción de personas. ¿Sí? Entonces nosotros, eso es lo que debemos predicar. No le debemos predicar a la gente, Dios te salva para que cumpla su propósito. No, Dios no me salva para que cumpla su propósito. Dios me salva porque me ama. Y entonces, si yo entiendo eso, voy a decidir vivir para el propósito que Dios ha diseñado para mi vida. Pero no porque Dios haga algo por mí, siempre y cuando yo haga algo para Él. No sé si me estoy dando a entender. El Evangelio es sin condiciones. Jesús murió, Jesús derramó hasta la última gota de su sangre por amor a mí, para que yo pueda ser salvo. Y cuando se me predican las buenas nuevas, yo puedo responder a eso. Usted un día respondió porque se le predicó a Jesús. Aleluya. Y usted respondió. Y por la gracia de Dios, hasta el día de hoy, usted sigue respondiendo. Porque estar aquí es una respuesta que usted le da a Dios. Pero al entender cuánto Dios le amó primero, entonces como usted entendió que Dios le amó, usted sigue respondiendo a ese inmenso e incondicional amor que Dios mostró por usted mismo. Amén. Por otro lado, entender la gracia de Dios me hace entender que yo no soy mejor. Yo no soy mejor. Diga conmigo, yo no soy mejor. ¿Mejor que quién? Dos grupos de personas. A veces el creyente se cree mejor que el no creyente, porque va a la iglesia, porque ora, porque vive para Dios. Y a veces el creyente se cree mejor que otros creyentes, porque no hacen lo que él hace. Escuche, cuando entendemos la gracia, entendemos que no somos mejores. Todos somos iguales. Y que lo que yo hago para Dios no me hace mejor. Simplemente es lo que decido hacer para Él, porque he entendido cuánto Él me ha amado. Nada más. Orar no me hace mejor que el que no ora. Venir hoy a la iglesia no me hace mejor que el que no ha venido. Ayunar no me hace mejor que el que no ayuna. Conectar mis finanzas con Dios no me hace mejor que con el que no da nada para Dios. No somos mejores. Jesús murió por todos, absolutamente sin hacer acepción de personas. Y entonces, como decía, cuando yo entiendo la gracia de Dios, yo voy a entender que nunca es una excusa para decir, es que yo soy así. Sí que me da libertad para ser como soy, pero siempre que yo permita que la palabra revele mi forma de pensar, mi carácter tiene que ser afectado. Es un resultado, nada más. Es decir, mi carácter se ve afectado por el carácter de Dios en mí. ¿Me estás siguiendo? Cuando yo renuevo mi mente, mi carácter se va formando conforme, para la redundancia, al carácter de Dios en mí. Porque al fin y al cabo, la naturaleza que vive ahora en mí es la naturaleza de Dios. Segunda de Pedro capítulo 1 dice que hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina. La naturaleza de Dios es la que usted tiene dentro suyo. Y conforme nosotros renovamos nuestra forma de pensar, lo que hacemos es experimentar o manifestar esa naturaleza. Amén. Por eso que el carácter o la personalidad está dentro del alma. Ahora, fíjese que dice, así como prospera tu alma, vas a prosperar en todas las cosas. Entonces, esto es lo que responde la pregunta, ¿qué tiene que ver espíritu, alma y cuerpo con prosperidad? Yo quiero que me hable de finanzas, yo quiero que me hable de prosperidad, yo quiero que me hable de cash, dinero.
money. Pero escuche, primero usted necesita entender qué es lo que Dios ha hecho con usted y dónde Dios lo ha hecho, para que no se frustre, para que no se desanime. Porque el problema es que si no entendemos estas cosas, se nos predica del reino, se nos predica de ciertas cosas, pero el creyente vive desanimado porque no ha entendido. Porque se mira y no se ve como lo que le está predicando desde el púlpito. Y entonces dice, ¿y qué pasa conmigo? Yo creo que lo que me predican es verdad, yo creo que lo que me enseñan es verdad, pero ¿qué está pasando conmigo? Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos entender espíritu, alma y cuerpo. Y lo pudimos ver la semana pasada. ¿Cuál es el punto? El punto es que usted y yo somos espíritu. Usted y yo no somos alma, usted y yo no somos cuerpo. Recuerden que 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 23 dice: y el mismo Dios os santifique en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Fíjese el orden que pone Pablo: espíritu, alma y cuerpo. Y todo vuestro ser sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Entonces, usted y yo somos seres espirituales. Usted realmente no me está viendo a mí, usted está viendo mi cuerpo. Y yo le estoy viendo a usted por medio de estas dos ventanas que tengo aquí, que son los ojos, pero yo estoy dentro. Y usted tampoco es lo que yo veo, usted está dentro. Somos espíritus, somos seres espirituales, no fantasmas, aunque algunos actúen como tal. No somos fantasmas. Algún fantasmón camina por ahí suelto, pero no somos Casper por ahí flotando. Somos seres espirituales. Y ahora este es el punto. Todo lo que Dios ha hecho por mí, todo lo que tiene que ver con la obra completa de Cristo Jesús, ha sido hecha en lo que yo soy, es decir, en mi espíritu. Y mi espíritu me ha reunido a Corintios un momento. Creo que 2 Corintios, déjame mirarlo bien. Sí, 2 Corintios, capítulo 4, por favor. Mi espíritu es lo que yo soy, lo que yo tengo y lo que yo puedo en Cristo. Ahora, esto no quiere decir que Dios esté solo interesado en mi espíritu, pero Dios conecta con mi espíritu. Recuerde que 1 Corintios capítulo 6, verso 17 dice: el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Sí? Y estuvimos viendo Juan 4:24, Dios es espíritu. Juan 6:63, las palabras que os he hablado son espíritu. Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Cómo es Dios? Espíritu. ¿Cómo somos nosotros? Seres espirituales. Ahora, Dios está interesado en toda nuestra redención. De hecho, nuestra redención se ha pagado completamente, pero no se ha manifestado totalmente. Porque hemos sido redimidos totalmente en solo una tercera parte de lo que somos, o de lo que es nuestro ser, mejor dicho. Usted ha sido redimida totalmente en su ser espiritual, pero su alma no ha sido redimida, aunque se ha pagado por esa redención, y su cuerpo tampoco ha sido redimido todavía, aunque también se ha pagado por esa redención. La Biblia dice en Romanos que se completará nuestra redención en nuestros cuerpos. ¿Qué significa eso? Que usted tendrá un cuerpo glorificado. Ese será el sumum de la redención del ser humano, lo más alto. ¿Sí? Mi esposa anda así como diciendo. ¿Estamos bien ahí? Ahora, el total de nuestra redención, ¿dónde se ha completado? En el Espíritu. Pero escuche, Jesús pagó por todo. Jesús pagó por todo. Pero, oiga, usted todavía tiene dolor en su cuerpo a veces, ¿sí o no? Yo estos días he estado con dolor de garganta. Eso significa que la redención total de mi cuerpo no se ha manifestado, aunque se ha pagado por ella. El cuerpo se sigue cansando. El cuerpo se sigue fatigando. Usted sigue padeciendo calor. Escuche, cuando Adán fue creado no había nada de eso. No sufrió
al revés que nosotros. Nosotros hemos sido educados bajo el pecado y necesitamos renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Adán tenía una mente entrenada en Dios y tuvo que renovar su mente con el pecado. Adán no sabía lo que era la muerte. Adán no sabía lo que era la enfermedad. Si alguien iba y le preguntaba a Adán, oye, ¿qué pasa con el cáncer? Y Adán diría, ¿qué es el cáncer? ¿Un animal de lo que hay en el huerto? ¿Un árbol? ¿Qué es el cáncer? Adán no sabía lo que era el cáncer. No existía la enfermedad porque no existía el pecado todavía. Tuvo que renovar su mente hacia eso. ¿Sí? Adán no sabía morir, tuvo que aprender a morir. Eso es lo que ocurría. Ahora, usted ha sido redimido totalmente en su espíritu. Miren, 2 Corintios capítulo 4, verso 16 dice, por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Escuchen bien ahora. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Por qué? Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son ¿qué? Son eternas. Usted no puede ver el espíritu, usted ve mi cuerpo, usted ve la junta. Pero recuerde que Santiago capítulo 2, verso 26 dice que así como el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin obras o sin acciones correspondientes también está muerta. Entonces, usted no ve el espíritu es eterno. Lo que no se ve es eterno. Ya tiene una vida eterna. Y usted y yo somos seres espirituales. Por eso, cuando hablamos de fe, Hebreos capítulo 11 dice que la fe puede ver. ¿Sí o no? La fe ve. Es la certeza de lo que no de lo que no se ve. ¿Por qué? Porque la fe ve cosas que usted no puede ver de forma natural. Y ahí es el punto. Escuche, usted en Cristo, usted en su espíritu, usted está completo en su espíritu. En su espíritu usted es justo. En su espíritu usted es santo. En su espíritu usted es uno con Dios. En su espíritu usted tiene la mente de Dios, la mente del Señor. ¿Dónde? En el espíritu. No vamos a entrar ahí, pero usted tiene dos mentes, la mente que necesita renovar y la mente de Dios en su espíritu. Eso dice la Biblia. En su espíritu usted tiene la sabiduría de Dios para tomar decisiones correctas siempre. En su espíritu usted está completo, Colosenses capítulo 2, verso 10, y vosotros estáis completos en Él. ¿Pero dónde es todo eso? En el espíritu. Escúcheme bien, en su espíritu usted ha sido sanado. En su espíritu usted ha sido hecho próspero. En el espíritu usted tiene la vida de Dios. Ha sido colocado dentro suyo, pero no se ve. ¿Y a qué hemos sido educados nosotros? A caminar por vista. Pero 2 Corintios capítulo 5, verso 7 dice, por fe andamos y no por vista. Nosotros no hemos sido llamados a caminar por vista. Pero el problema es que si nosotros no entendemos que somos seres espirituales, vamos a caminar influenciados por las emociones y por los 5 sentidos físicos. Y siempre vamos a ser dominados por eso. Y no vamos a conocer lo que Dios es y lo que Dios ha hecho de nosotros. ¿Me estoy dando a entender? Todo lo que Dios ha hecho por usted, lo ha hecho en su espíritu. Y desde el espíritu se tiene que manifestar al resto de mi ser. Es decir, desde mi espíritu yo afecto el alma y desde mi espíritu yo afecto el cuerpo y las circunstancias. ¿Pero desde dónde? Desde el espíritu. Y aquí es donde veíamos la semana pasada lo que era clave, que lo tengo por aquí. Te recordará que era la palabra de Dios. ¿Se ve? No se ve, ¿no? Ahora se ve. La palabra.
se quiera mandar eso. La palabra. Escuche, la palabra es la que me enseña quién soy yo en el Espíritu. La palabra es la que me revela lo que Dios ha hecho de mí en el interior. Por eso Santiago dice que es como un espejo donde nos miramos y vemos el reflejo de lo que somos. Escuche, usted no es lo que usted ve, usted es lo que la palabra dice que usted es. Usted no tiene lo que usted ve, usted tiene lo que la palabra dice que usted tiene. Usted no puede lo que usted ve, usted puede lo que la palabra dice que usted puede. ¡Gloria a Dios! Por eso es tan importante la palabra. Por eso a la palabra no se le debe quitar su lugar. Yo entiendo que sí, que tiene que haber reuniones donde de repente hay un fluir del Espíritu diferente y a lo mejor ese día no hay predicación, pero no debe ser la norma. La norma no debe ser cultos donde no se predique. La norma no debería ser culto donde se predique 15 minutos. Perdóneme, no puede ser la norma porque el cristiano entonces no tiene dónde caminar, no tiene el reflejo de lo que es. ¿Me está siguiendo? Uno puede levantarse un día y no mirarse al espejo, pero no debería ser la norma. ¿Sí o no? Entonces uno puede salir despeinado porque se ha despertado tarde o por lo que sea. Y puede salir despeinado un día, pero no debería ser la norma. La norma no son reuniones emocionales. La norma no son reuniones donde se profetice a todo el mundo. La norma no son reuniones donde se sople y se imponga manos y la gente esté revolcada por el suelo. Y todo eso está bien, no quiero mal explicarme. La norma no son reuniones donde solo se salte, se corra y nunca haya predicación. Escuche, lo que usted es está escrito en este libro. Lo que usted tiene, Dios se lo ha revelado en este libro, y lo que usted puede, Dios se lo ha revelado en este libro. Usted necesita en su casa leer este libro para verse reflejado en el espejo, pero necesita congregarse para que le enseñen la palabra y le revelen lo que usted es, tiene y puede. Porque al fin y al cabo esa es la función de los dones ministeriales. Efesios capítulo 4. La función de los dones ministeriales, apóstol, evangelista, maestro, profeta y pastor, no es dominar sobre la gente, no es querer tener el control de la gente, no. Los dones ministeriales han sido diseñados simplemente para servir a Dios de una manera donde traigan revelación al cuerpo de Cristo, de quiénes son, de qué tienen y de qué pueden en Cristo. ¿Sí? Para eso están los dones ministeriales, no para dominar, no para controlar, no. Porque ningún pastor es dueño de la gente que pastorea. ¿Esa es la realidad? Ni tampoco los dones ministeriales son mejores o superiores. No, todos estamos al mismo nivel en Cristo. Todos. Pero cada uno cumple una función. Ahora, lo que yo necesito entender es que lo que se me predica y lo que me dice la Biblia es lo que Dios ha hecho en mi espíritu. No en mi alma y tampoco en mi cuerpo. Ahora vamos a ir viendo esto. Venga, 2 de Corintios. Bueno, estamos ahí. 2 de Corintios 5 ahora. Aleluya. Esto es tan bueno. Tan bueno. Porque necesitamos ser gobernados por lo espiritual, ni siquiera por lo espectacular. Porque a veces lo espectacular puede ser espiritual, pero no siempre lo espectacular es espiritual y no siempre lo espiritual es espectacular. Lo que estamos haciendo ahora es espiritual, pero no es espectacular. ¿Verdad? Sería más espectacular a lo mejor si hubiera coro de 500 voces, fuegos artificiales y yo le predicara saltando y dando volteretas. Eso sería espectacular, ¿no? Pero esto es espiritual.
A lo mejor cuando usted está estudiando la palabra en su casa no es espectacular, pero es espiritual. Y necesitamos ser gobernados por lo espiritual, tampoco por lo emocional. La gente gobernada por lo emocional van a orar y si llevan 2 minutos orando y no sienten la presencia de Dios, dicen, bueno, hoy no, Dios no quiere decirme nada, no siento su presencia, ya volveré en otro momento. No escuche, oración es algo espiritual, sienta o no sienta nada. No tiene nada que ver con lo que siente, tiene que ver con lo que usted cree que la Biblia dice respecto a la oración. Yo creo firmemente que cada vez que oro, Dios me oye, porque Él es mi Padre que me ama. ¿Me estoy explicando? Entonces, hay cosas que son espirituales, pero no son espectaculares. Pero a la gente le gusta lo espectacular. Pero cuando tenemos la base y la enseñanza correcta, vamos a ser dominados por lo espiritual. 2 Corintios 5:17 dice así: de modo que si alguno está, ¿dónde? Ahora fíjese que el sí es un sí condicional, no es un sí afirmativo. Por lo tanto, si la Biblia me dice, de modo que si alguno está en Cristo, lo que me está diciendo es que hay gente que no está en Cristo. ¿Sí? Por lo tanto, no todos son salvos, solo son salvos aquellos que están en Cristo. Es verdad que Dios ha puesto la salvación disponible absolutamente a toda persona y de forma gratuita e incondicional, pero no todos son salvos, solo aquellos que aceptan lo que Dios ha hecho por ellos. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas ¿cómo? Nuevas. Todas son hechas nuevas. Es decir, cuando a mí se me predica a Jesús, me doy cuenta que estoy perdido, que Dios me ha encontrado, y yo decido poner fe en Jesús y recibo a Jesús como mi Señor y Salvador, y decido desde ese día caminar mi vida con Dios. La Biblia dice que en el momento que yo hice la oración, no sé cómo usted la hizo, pero más o menos, Señor, yo te reconozco como mi Señor y Salvador, yo me arrepiento de mis pecados, recibo el perdón de mis pecados, sea como sea que usted la hiciera. En ese momento la Biblia dice que usted pasó a estar en Cristo y por causa de estar en Cristo, usted fue hecho una nueva criatura. Y que todo lo que usted era antes de, es decir, que no solo en la historia ha habido un antes de Cristo y un después de Cristo, estamos en el año 2016 después de Cristo, sino que en su vida personal usted tiene un antes de Cristo y un después de Cristo. Antes de Cristo usted era algo que ya no es, y después de Cristo todo ha sido hecho nuevo. ¿Cuántas cosas? Todas. Ahora, este es el punto. Si yo no entiendo espíritu, alma y cuerpo, ¿cómo entiendo este versículo? No lo puedo entender. ¿Qué es lo que ha sido hecho nuevo? Si yo sigo pensando igual. No me voy a decantar por ningún partido político, pero si yo era de derechas antes de Cristo, sigo siendo de derechas después de Cristo. Si era de izquierdas antes de Cristo, sigo siendo de izquierdas después de Cristo. Si me gustaba el fútbol antes de Cristo, me sigue gustando después. Si me gustaba el jamón antes de Cristo, me sigue gustando después. No cambia. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que ha cambiado entonces? ¿Físicamente cambió algo? No cambió nada, todo estaba igual. Simplemente usted hizo una oración y todo estaba igual. A lo mejor sintió o no sintió nada, no lo sé. No lo sé. En el momento que yo hice la oración, yo no sentí nada. Pero antes de hacer la oración, yo estaba en una campaña evangelística en una carpa en Sabadell y yo sentí un fuego que quemaba mi cabeza. Y yo le digo sinceramente, tuve que salirme de ese lugar. Tuve que salirme. Y mi padre, ¿pero qué te pasa? Me arde la cabeza. Pero en el momento que yo hice la oración, yo no sentí nada. Antes, sin embargo, Dios ya me había sanado de una enfermedad que me estaba matando. Y Dios me había sanado sin pedirme nada. Y yo ni siquiera había aceptado a Jesús como mi Señor y Salvador, pero Él ya me había sanado. De hecho, Él me sanó en la cruz del Calvario. Se manifestó la sanidad en ese momento, mejor dicho, que me he expresado mal.
En la cruz Dios me sanó, yo recibí la manifestación de esa sanidad ese día. Después recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, me regalaron un Nuevo Testamento de los Gedeones. Puse la fecha para no olvidar.